¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, noches o lo que quiera que sea que sea. Es viernes, este es el programa, gracias a Dios que es viernes. Esta es una transmisión de la comunidad cristiana Masada Dulam. Y sin importar a qué hora escuches este mensaje, recibe un abrazo de donde quiera que estés. Mi nombre es Israel Chapa y es un gustazo que ya estés conectado buscando de Dios. Si es la primera vez que nos escuchas, espérame, no me cortes. Quiero decirte que este programa, aunque está abocado a enseñar la palabra de Dios, a enseñarte y acercarte a Dios, no lo hacemos de una manera tradicional, de una manera pues hay metodológica en el sentido de que conectamos 1 más 2 más 3 igual a tanto, sino que vamos fluyendo con la practicidad y con una manera fresca de enseñar la Biblia, de enseñar el mensaje de Dios a las nuevas generaciones, pero también a aquellas generaciones que están abriendo sus ojos hacia la actualización del Evangelio. No que el Evangelio sea distinto, sino que nuestras formas de comunicarlo deben ir cambiando conforme va cambiando pues la sociedad, los medios. Yo estoy seguro que si el Señor Jesús viviera en este tiempo aquí en la tierra, tendría su blog, su Twitter y sería su programa de streaming de los más escuchados en todo el mundo, porque pues ahora nos ha tocado así estar, ¿verdad?, hablando de la palabra de Dios. Te doy los medios de comunicación para que podamos hacer contacto. Tenemos una cuenta en Twitter en @MasadaAdulam, Masada con doble S, Masada Adulam, todo junto en minúsculas, sin espacios, en facebook.com/masada.adulam. Tenemos un número de WhatsApp al 55 83 88 20 35. Conéctate para que chatees con nosotros. Tenemos una línea directa que trabaja 24 horas al día, 7 días a la semana. Es el 55 76 90 95 89. Por si requieres oración, consejo, un hombro al cual llorar. No sé, lo que tú quieras, estamos aquí para servirte de parte del Señor. Tenemos un email por si a ti te gusta comunicarte pues a través de la palabra escrita en Masada Adulam. Recuerda Masada siempre que te refieras a nosotros, doble S, Masada Adulam, juntos, sin espacios, minúsculas, masadaadulam@gmail.com. Desde luego tenemos nuestro canal en YouTube a través del cual puedes dejarnos tus comentarios en Israel con una sola R, Israel Chapa, todo con mayúsculas. Pero tenemos también cuenta en Telegram, escríbeme a @pastorisrael, P de pastor mayúscula y de Israel mayúscula, Pastor Israel juntos sin espacios. En Telegram, ahí mismo te puedes suscribir, tenemos un canal ahí que se llama Pregúntale al Pastor, o también puedes comunicarte con nosotros, pues en nuestros blogs, dejarnos ahí tus comentarios. Se me olvidaba, tenemos un podcast también en Spotify, ahí búscanos por favor como Masada Adulam, la voz de Masada Adulam. Ahí también tenemos material, a veces estas mismas enseñanzas las tenemos solo en audio para que las puedas descargar y estarlas ahí escuchando y escuchando y escuchando, porque créeme que entre más veces escuches una misma cosa le vas sacando jugo. Así es que pues esperamos que hagas contacto, porque pues lo que más nos interesa es, por sobre todas las cosas, que conozcas quién es Dios, no a la manera tradicional, sino quien verdaderamente dice en la escritura que es Dios, y a través de eso puedas entender tu gran necesidad de Él. Así es que hoy vamos a hablar de un tema que podría parecer pues básico, pero a veces se nos olvida hasta los que ya tenemos muchos años en esto del Evangelio. Hoy vamos a hablar de consejos importantes para un creyente, así es que te doy unos segunditos para que te acerques tu Biblia, o si no tienes, acércate una libreta, un lápiz, una pluma, para que podamos apuntar lo relevante y puedas estudiar las citas que aquí te vamos a ir dando, para que veas que no nos sacamos de la manga nada, todo viene en la palabra del Señor. Así es que comenzamos. Bueno, cuando yo iba a entrar a la primaria, del kinder
me acuerdo también, pero creo que fue más relevante cuando iba a entrar a la primaria aquí en la Ciudad de México. Yo me acuerdo que un día antes me sentó mi mamá, me sentó mi hermana Gloria y hablaron conmigo de lo que iba a ser este cambio del kinder a la primaria, de lo que tenía que hacer, de cómo me tenía que cuidar, de cómo me tenía que desenvolver sobre todo en la primaria, porque yo fui en un kinder en donde, pues ya sabes, a las maestras se les dice Miss, pero ¿qué pasó? Que aquí donde fuimos, mis hermanos y yo, pues ya era otra cuestión de enseñanza, y aunque también era una escuela privada, pues ya no eran mises, porque nos metieron a una escuela religiosa. Y fuera de a dónde estudié, lo relevante aquí es que siempre que comienzas una nueva etapa, pues quien te ama te da consejos, ¿verdad? Quien te ama te procura acercar a lo más, ¿cómo decirlo?, a lo más realista posible para que puedas tener un proceso sin contratiempos. Así es que Pablo hace algo parecido con la naciente iglesia cristiana en su momento y deja una serie de comentarios, de consejos que son importantes para ti y para mí. La historia del apóstol Pablo pues es una historia llena de amor y de la gracia de Dios. Es una historia que nos enseña que nadie, absolutamente nadie, está fuera del perdón y de la salvación de Jesús. Asimismo, la vida de Pablo nos enseña que después de conocer a Jesús, los creyentes debemos de comprometernos completamente con Dios y de esa manera vivir para Él. Sin duda alguna, el apóstol Pablo vivió una vida para agradar a Cristo y antes de partir de este mundo, dejó estos consejos para alentarnos a seguir en esta carrera que a veces se torna llena de gozo y de alegría, pero a veces vamos, como diría la propia palabra de Dios, sembrando con lágrimas. Pero créeme que el esfuerzo vale la pena. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versos del 16 al 22, dice: Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo Jesús. No apaguen al espíritu, no menosprecien las profecías. Examínenlo todo, retengan lo bueno y absténganse de toda especie de mal. El apóstol nos da estos consejos para nuestro diario vivir como creyentes, para que a través de ello el mundo conozca que somos hijos de Dios. El primer consejo que podemos ver es: estad siempre gozosos. Estad siempre gozosos. Y por ahí alguien me ha preguntado que qué diferencia hay entre el gozo y la felicidad. Bueno, el estar alegres en general es un estado de ánimo. El ser gozoso es un estado espiritual. Mira qué diferencia tan grande. El gozo no depende de las circunstancias, la alegría sí. Y estar feliz, pues en general es un tópico muy ambiguo, porque la felicidad rescindirá dependiendo de cada quien su punto de vista, de cada quien su concepto de lo que es, o de que lo inculcaron muchas veces, porque heredamos estos conceptos acerca de la felicidad. Así es que el gozo, amados, el gozo viene del Señor. El verdadero gozo, como decíamos hace un momento, no depende de ninguna circunstancia. El gozo viene propiamente de Dios. Él dice: mi gozo esté en ustedes. Mi gozo esté en ustedes. Por lo tanto, si el Señor está en nosotros, la felicidad en nuestra vida está completa. Por esta razón, si estás enfrentando ahora mismo un problema, entrega esa situación en manos del Señor, confía y descansa en Él. Así como lo hizo el apóstol Pablo durante toda su vida, deja que el gozo del Señor resplandezca tu rostro. Segundo consejo que nos da en estas líneas el apóstol Pablo es: orad sin cesar. Dios desea que dependamos completamente de Él, y orar sin cesar
quiere decir que le tomemos en cuenta a Dios en todo lo que hagamos, que cualquier actividad, decisión, situación, estemos siempre pensando en el Señor y tomándolo en cuenta. El Señor desea que le hablemos en cualquier momento, pero también en cualquier lugar, ya sea para tomar decisiones pequeñas o grandes, para contarle un problema o circunstancia. Y por lo tanto, habla con el Señor lo más que puedas. Él, amado, está dispuesto a escucharte a ti, a escucharme a mí, a escuchar a cualquiera. Y desde luego no nada más para desahogarnos, sino también para ayudarnos. El tercer consejo que nos da el apóstol es: den gracias en todo. Wow. Podría parecer sobreentendido, pero hay mucho desagradecimiento en esta tierra. Si estás rodeado de seres queridos, tienes alimento y buena salud, wow, tendríamos que dar gracias, porque no toda la gente en el mundo tiene estos privilegios. Da gracias a Dios. Si estás pasando un momento complicado, también debemos de darle gracias a Dios, porque Él es soberano y recuerda que su voluntad es buena. Él nos dice en el libro del profeta Jeremías que pensamientos tiene para nosotros de bien. Es decir, que por muy difícil que sea una circunstancia, por muy dura, por muy dolorosa, pues el Señor está consciente, está presente y sabe el motivo por el cual está permitiéndolo. Porque su voluntad es buena, es agradable y también es perfecta. Nos dice más adelante que tú y yo no debemos de apagar al espíritu. A ver, ¿y eso cómo se hace? Este consejo del apóstol de no apagar al espíritu es importante, porque si dejamos que el fuego, y por eso lo identificamos con el Espíritu Santo, el fuego se apague en nosotros, pues se te va la viveza, se te va el calor, se te va el confort, se te va el bienestar. ¿Cómo estás en un lugar que está frío cuando no hay un método de calentarse? Esta alusión de la hoguera, de la leña, del fuego, es precisamente por el bienestar que provoca cuando hace frío, cuando es de noche, cuando inclusive cuando quieres comer algo. Cuando tú y yo permitimos que el Espíritu Santo vaya menguando como una hoguera a la cual no avivamos con más leña, si permitimos que se apague, la carne, es decir, esta serie de instintos que buscan pues su satisfacción a costa de todo, comenzará a dominarnos. Recuerda que la concupiscencia son deseos ilícitos de la carne, es decir, deseos que pues van fuera del parámetro de lo que Dios quiere. Comer pues, es un deseo lícito, pero cuando te sobrepasas de ello ya cometes una cuestión de sobrealimentación, de engorda, de no cuidar tu alimentación y cosas semejantes, pues ya estás cayendo en pecado. Y así con todo. Por lo tanto, no le debemos de dar lugar a las cosas que en vez de pues ayudarnos a ser personas más centradas, más conscientes, más morales, más espirituales o más santificadas, decidimos tomar cosas que nos van a acercar más a la animalización. Y perdón que así lo diga, pero el que vive por sus instintos, pues a 2 rayitas de ser un animal se queda, ¿verdad? Perdón, pero es la verdad. Debemos de buscar, por el contrario, intensamente llenarnos de la presencia de Dios todos los días, y de esa manera garantizaremos que por lo menos no nos vamos a desbarrancar en la tentación de hacer las cosas simplemente por... Wow, ese canto está muy alegre y me ganó. Bueno, y te decía que cuando nosotros cedemos, pues tenemos el problema de estarnos fascinando y de ceder a todas estas cosas en un sentido de nada más estar buscando el placer. Comer, ver, tocar, sentir, etcétera. Cuando está desbalanceado, pues ya no es una cuestión espiritual. Y el quinto consejo que nos da es no menospreciar las Escrituras. El éxito de Pablo, de este apóstol que nos deja estas líneas, fue gracias a la obediencia de la palabra de Dios. Por esa razón, es fundamental que tú y yo escuchemos este consejo de no menospreciar la Escritura.
Recuerda que la Biblia toda es inspirada por Dios y es útil para tres cosas fundamentalmente. Para edificar, esa es la que más me gusta, para edificar, porque como decía en días pasados en una enseñanza acerca de las parejas, Dios nos proporciona rocas para ir edificando, pero a veces esa roca la utilizamos en aventarle pedradones al contrario, al oponente o hasta a la misma pareja, en vez de utilizarlas para edificar. No olvidemos, amado, que la Biblia es el fundamento de la vida de toda persona que dice creer en Dios y reconocer el sacrificio único y salvador de nuestro Señor Jesucristo. Y si no ponemos atención a estos puntos finos, pues estaremos menospreciando. Dice una porción de la palabra que estaremos comiendo pan de balde. Eso está muy grave, porque el que come por comer y no por alimentarse, sino simplemente por el hecho de tener algo en la boca, de convivir o a veces de encajar con los demás, pues tiene un problema de conciencia y de razonamiento, no está consciente de lo que está haciendo. Debemos de escudriñar entonces tú y yo la Biblia para estar preparados y para vivir conforme a la voluntad del Padre, de nuestro Señor, porque por eso dejó este registro de manera escrita, ya no verbal como en la antigüedad, que era la tradición oral, todo el mundo se la pasaba a sus hijos y todo era por una cuestión de sentarlos, ir enseñando solo con la palabra, con la voz. Lo ha dejado escrito para que de esta manera pues sea más precisa, sea más puntual y pues esté al alcance de absolutamente todos los que lo requieran. Son consejos que finalmente el apóstol los escribe estando muy cerca de sus últimos momentos, estando muy cerca del Seol, de la tumba, y él pues increíblemente estando preso, más adelante en Filipenses, en la otra carta, nos deja ver varias cosas, pero eso será otra enseñanza. Entonces, resumiendo, nunca hay que perder el gozo. ¿Qué tal te cae la gente amargada? No seas de esos. Número 2, siempre hay que orar. Hay que tomar a Dios en cuenta en todas y cada una de las cosas que hacemos. Si eres jefe, cómo tratas a tus subordinados. Si eres dueño, cómo tratas a tus trabajadores. Si eres padre, cómo tratas a tus hijos. Hay que tomar en cuenta a Dios en todo, ¿verdad? Tercero, hay que dar gracias por todas las cosas que tenemos. Si hoy tenemos poco, pues gracias a Dios, porque hay gente que ni tiene. Si tenemos mucho, doblemente gracias a Dios. Y hay que ayudar para aquellos que tengan menos, pues poder hacer más llevadera su vida. Cuarto, no hay que apagar al Espíritu. Recuerda que si el Espíritu Santo empieza a menguar en ti, y alguien me dijo por ahí, no, es que el Espíritu o se tiene o no se tiene, es un error doctrinal muy común. Recordemos que en la visión de Ezequiel ve un río y lo ve cómo va creciendo de los tobillos hasta que lo cubre completamente. Eso tipifica la llenura del Espíritu Santo. Hay quien solo lo tiene hasta los tobillos y pues nada más chacotea, o como diría mi mamá, nada más chapotea en el Espíritu en vez de nadar en la corriente hacia donde te quiere llevar. Y por último, no hay que menospreciar las Escrituras, no hay que menospreciar la palabra de Dios. Aún yo conozco mucha gente que no siendo cristiana, no siendo creyente, tiene un respeto reverente hacia nosotros porque sabe que vivimos conforme a la palabra. Bueno, yo espero que tú seas al igual una persona que vive conforme a la palabra de Dios y de esta manera te puedas ganar el respeto de creyentes y no creyentes que te rodean, porque recuerda que tú y yo somos puertas y a través de nosotros la gente entra al Evangelio o sale de él, tristemente. Así es que, aunque es una enseñanza pues muy básica, no está por demás recordarla. El apóstol Pablo les decía cosas semejantes a los Gálatas, les decía, no me importa tener que repetir las enseñanzas básicas otra vez, siempre y cuando ustedes aprendan, entiendan y actúen en consecuencia. Yo espero que las pongas por obra y que de esta forma podamos
ir creciendo en fe hacia los lados, expandiéndonos, pero también hacia el cielo, elevándonos. Que el Señor te bendiga. Muy buenas noches. Mi nombre es Israel Chapa y como siempre es un gozo poder compartir contigo esta serie de enseñanzas. Que el Señor te bendiga. Shalom.